Chapter 1. La llamada invisible. La vida no empieza el día que naciste. Empieza el día que decides despertar. No dejas la oscuridad cuando aparece la luz, dejas la oscuridad cuando abres los ojos. Y hay muchos que caminan, que hablan, que trabajan, que incluso aman, con los ojos cerrados. Pero tú no estás aquí para dormir en un mundo que ruge. Estás aquí porque dentro de ti hay una voz, silenciosa, sí, pero tan implacable como el trueno del universo, que te exige más. Más verdad. Más propósito. Más fuego. ¿Lo oyes? Es la llamada invisible. No llega por palabras, ni por señales. Llega por ausencia. La ausencia de plenitud. La ausencia de sentido. Ese eco en el pecho que no te deja estar tranquilo, aunque todo a tu alrededor diga que deberías estarlo. No es ansiedad. Es tu alma, golpeando las paredes de tu prisión mental, exigiendo ser libre. La mayoría no responde. Y esa es la diferencia entre una existencia tolerada y una vida encendida. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de estatuas de carne. Humanos que fueron esculpidos por el miedo, moldeados por expectativas ajenas, congelados por promesas rotas. Viven por default, no por diseño. Sus días no son elegidos, son heredados. Y así pasan los años, sin alma, sin dirección, sin llama. Pero tú estás aquí. Y eso lo cambia todo. Porque solo hay un paso entre la esclavitud y la libertad, darse cuenta. Y ese paso no es cómodo, no es bonito, no es inmediato. Es una guerra. Una rebelión contra todo lo que has creído ser. Es destruir las cadenas forjadas por tus pensamientos, tus hábitos, tus cicatrices. Y nadie más puede hacerlo por ti. Napoleón no conquistó Europa por obedecer. Lincoln no mantuvo una nación unida por miedo. Edison no encendió la oscuridad del mundo con ideas pequeñas. Cada uno de ellos escuchó la misma llamada que tú estás oyendo ahora. La diferencia es que ellos respondieron. Tu mente es la primera trinchera. Porque la energía viva, esa fuerza intangible que conecta pensamiento con realidad, intención con manifestación, no responde a lamentos. Responde a claridad. A determinación. A dirección. Es como un río salvaje, no se detiene por nadie, pero puede ser guiado. Canalizado. Manipulado. Si tienes el valor de tomar el timón. Muchos creen que el poder está fuera. En el dinero. En la posición. En los aplausos. Pero están atrapados en un teatro de sombras. Porque el verdadero poder, el único que importa, empieza dentro. Y no con palabras bonitas. Sino con creencias forjadas en el fuego del dolor, del fracaso, del intento que nadie vio. Porque solo lo invisible construye lo eterno. Creer en ti no es un acto de arrogancia. Es un deber espiritual. ¿Qué es la creencia, sino una decisión repetida hasta volverse destino? Piensa en Carnegie. El niño escocés que llegó a América con los bolsillos vacíos pero el alma rebosante de visión. Él no vio pobreza, vio posibilidad. No vio fábricas, vio imperios. No preguntó si merecía poder construir un legado, simplemente lo hizo. Porque su creencia era más fuerte que su contexto. O piensa en Disney, despedido por falta de imaginación. Imagínalo, en una oficina gris, escuchando cómo alguien más enterraba sus sueños. Cualquier otro habría aceptado el veredicto. Él no. Porque su fe en lo invisible era más real que cualquier crítica visible. Eso es lo que te falta, ¿verdad? No más tiempo. No más recursos. Te falta esa fe invencible. Esa creencia ciega en que lo que está dentro de ti es más real que cualquier circunstancia. Y eso, amigo mío, eso se cultiva. Empieza con claridad. Porque nadie puede mover la energía viva si no sabe a dónde quiere llevarla. No puedes conducir el rayo sin saber el punto exacto de impacto. Demasiados caminan sin rumbo, esperando milagros en el caos. Pero el universo no premia la confusión. Premia la intención clara, la acción alineada, el propósito tallado en roca. No importa cuántas veces tropieces, si tu mirada sigue fija en tu norte. Mira a Ford. No inventó el coche, pero sí inventó la forma de llevarlo al mundo. ¿Sabes lo que eso requiere? Una visión tan nítida,
tan precisa, que pueda sobrevivir al ridículo, al escepticismo, al rechazo. Cuando todos le decían no se puede, él ya lo veía hecho. Esa es la diferencia entre una idea y un imperio. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo excusas o caminos? ¿Estás viendo límites o lecciones? La energía viva, ese fuego que todo lo crea, solo responde al ojo que ve más allá de lo obvio. Al alma que no negocia con la mediocridad. El propósito no se encuentra, se construye. Y se construye con decisiones dolorosas, con acciones incómodas, con verdades que duelen más que la mentira. Pero también se construye con fuego. Con ese fuego que se enciende cada vez que eliges seguir, aunque duela. Aunque cueste. Aunque nadie aplauda. Lincoln no era el favorito. No era el más elocuente. Pero era el más determinado. El más íntegro. El más inquebrantable. Porque tenía una causa que le ardía en la sangre. Y eso no se puede fingir. No se puede comprar. Solo se puede vivir. Tú también la tienes. Está enterrada bajo capas de dudas, de expectativas ajenas, de traiciones internas. Pero sigue ahí. Y cuando la encuentres, no necesitarás motivación. Porque el propósito verdadero no se arrastra, te arrastra a ti. No te empuja, te jala. No pregunta si quieres, exige que actúes. Y es aquí donde entra la disciplina. La energía viva no responde al deseo pasajero. Responde a la repetición. A la consistencia. A la entrega diaria. Porque los grandes no hacen cosas extraordinarias una vez. Hacen cosas ordinarias de forma extraordinaria todos los días. Edison no falló 1000 veces. Edison aprendió 1000 maneras de no rendirse. Porque sabía que la genialidad no es una chispa. Es una insistencia. Es una negativa total a aceptar lo incompleto como final. Es construir un templo en medio del escombro. ¿Y tú, qué estás construyendo? Cada decisión es un ladrillo. Cada hábito, un plano. Cada día, un paso. No estás esperando un milagro. Tú eres el milagro. Pero necesitas honrarlo. Defenderlo. Fortalecerlo. Con hambre. Con temple. Con rabia sagrada. Y así, sin darte cuenta, comienzas a manipular la energía viva. No con trucos, no con atajos, no con afirmaciones vacías. La manipulas con presencia. Con integridad. Con acción congruente. Porque la energía responde a quien ya vive como si lo imposible fuera inevitable. Responde a quien no duda. A quien ya es, antes de que se note. No necesitas pruebas. Necesitas convicción. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió. Tal vez no lo entiendes aún. Tal vez duele. Tal vez te asusta. Pero la semilla está plantada. Y lo que nace del fuego, no se apaga con viento. Prepárate. Porque este camino no es fácil. Pero es el único que vale la pena. Capítulo 2. El mecanismo oculto de la creación interna. Hay un momento, imperceptible pero definitivo, en el que el ser humano deja de sobrevivir y empieza a crear. No hablo de construir cosas materiales o alcanzar metas externas, sino de ese instante sutil en el que decides, de forma irrevocable, convertirte en autor de tu existencia. Es un punto de quiebre, una ruptura con todo lo que ha venido antes, un rechazo consciente a vivir como espectador pasivo en tu propia vida. Y ese momento, aunque silencioso, tiene el poder de reescribir tu destino completo, porque cada vez que eliges actuar desde lo que realmente eres, no desde lo que te enseñaron a ser, estás reprogramando el tejido invisible que conecta pensamiento, emoción y resultado. Muchos han hablado de atraer lo que deseas, como si la vida fuera un catálogo de deseos y el universo un repartidor generoso que solo espera tus pensamientos positivos para enviarte lo que sueñas. Pero la verdad es más cruda y, paradójicamente, más liberadora. No atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Lo que vibras. Lo que sostienes en silencio cuando nadie te ve. Porque el universo no reacciona a tus palabras, responde a tus estándares.
Cuando Thomas Edison trabajaba noche tras noche en su laboratorio, rodeado de fracasos, ridiculizado por quienes decían que lo suyo era una pérdida de tiempo, no era su fe en la electricidad lo que lo sostenía, sino su negativa visceral a aceptar la mediocridad como alternativa. Él no estaba intentando iluminar el mundo, estaba demostrando que la realidad es maleable para quien persiste más allá del cansancio. Edison no deseaba una bombilla. Él era la bombilla antes de existir. Su identidad estaba tan fusionada con su visión que no había otra opción posible. Y ese es el mecanismo oculto que nadie te enseña. La creación externa no es más que un reflejo pálido de la transformación interna. No hay acción sostenida sin una identidad que la respalde. No puedes actuar consistentemente como alguien que todavía no cree ser. Por eso la transformación verdadera no comienza con metas ni planes, sino con una decisión existencial. Dejar de justificarte, dejar de verte como una víctima, dejar de negociar con tus miedos. Porque mientras sigas pensando como ayer, vivirás los mismos resultados, aunque cambies de ciudad, de pareja o de proyecto. La energía viva, ese campo invisible de posibilidades, ese flujo de creación que atraviesa todo, no se doblega ante tus deseos, pero se pliega ante tu coherencia. No le interesa si te sientes motivado, le interesa si estás dispuesto. No reacciona al entusiasmo ocasional, sino a la solidez diaria de quien ya actúa como si la visión estuviera cumplida. Por eso, cuando ves a alguien que parece tener una suerte sobrenatural, lo que en realidad estás viendo es la consecuencia inevitable de una estructura mental alineada, de una identidad que ha dejado de operar desde el miedo o la carencia. Henry Ford, por ejemplo, no cambió el mundo del transporte simplemente por visión. Lo hizo porque su convicción de que cada familia americana podría tener un automóvil era tan fuerte, tan inquebrantable, que empezó a diseñar la realidad desde ese lugar. Mientras otros ingenieros discutían sobre limitaciones técnicas, él se obsesionó con una pregunta distinta: ¿cómo hago esto accesible para todos? No estaba pensando en vender coches, estaba pensando en democratizar el movimiento, en alterar para siempre la relación entre el tiempo y la distancia. Y cuando operas desde esa profundidad, la energía viva responde con una precisión que parecería magia, pero no lo es. Es lógica espiritual aplicada. Aquí es donde entra la claridad, no como un concepto motivacional, sino como una herramienta estratégica. Porque si no tienes claridad interna, una visión definida, sostenida, interiorizada, te convertirás en esclavo de cualquier circunstancia que grite más fuerte que tu intención. Y en un mundo lleno de ruido, de urgencias prestadas, de modelos ajenos de éxito, lo más revolucionario que puedes hacer es pensar con nitidez. No como una reacción a lo externo, sino como una construcción deliberada de tu arquitectura mental. Tu mente no es una caja de ideas. Es un sistema operativo que filtra, interpreta y proyecta. Todo lo que ves, escuchas, crees, filtra la manera en que creas. Y lo más perverso del sistema es que muchas veces no sabes que estás atrapado en un bucle mental hasta que todo empieza a doler. Hasta que tus resultados te gritan una verdad que te has negado por años. Hasta que te das cuenta de que no estás cansado por trabajar mucho, sino por vivir desconectado de lo que realmente quieres construir. Entonces viene el momento más temido y más necesario, la confrontación interna. Y no se trata de castigarte. Se trata de observar, sin filtros, qué partes de ti están creando una realidad que ya no deseas. Qué hábitos, qué creencias, qué versiones antiguas estás arrastrando por miedo a quedarte sin nada. Porque lo que no sueltas, te posee. Y lo que te posee, crea por ti. Si no haces esta limpieza interna, vivirás con el freno de mano emocional activado, repitiendo patrones, saboteando oportunidades, protegiendo heridas en vez de abrir posibilidades. Pero cuando limpias, cuando decides ser radicalmente honesto contigo mismo, algo comienza a cambiar. No en el mundo externo, al principio, sino en tu energía. En tu frecuencia emocional. En tu forma de pensar, de hablar, de caminar. La energía viva empieza a reconocer que estás listo para recibir no lo que deseas, sino lo que puedes sostener. Y ahí, justo ahí, es donde todo comienza a moverse. Sin rituales, sin supersticiones, sin secretos esotéricos. Solo con verdad. Con presencia. Con alineación. Mira la historia de Walt Disney, no era solo un animador brillante,
era un soñador con estructura. Cuando lo echaron de su primer trabajo por falta de imaginación, no se deprimió, redobló su visión. Cuando su empresa fue robada, no se congeló, empezó otra, más fuerte. Cuando le dijeron que un parque temático de caricaturas era una ridiculez, no discutió, lo construyó. Porque su claridad no era una emoción, era un compromiso. ¿Y tú? ¿Tienes ese nivel de compromiso con tu visión? ¿Estás dispuesto a sostenerla en soledad, en incertidumbre, en silencio? Porque manipular la energía viva no es gritarle al universo lo que quieres. Es convertirte tú mismo en la frecuencia que eso requiere. Y para lograrlo, debes estar dispuesto a dejar morir versiones viejas de ti. Ideas limitantes, máscaras cómodas, narrativas rotas que te protegen pero también te encadenan. Solo entonces, cuando ya no estás fragmentado por dentro, puedes empezar a construir una realidad que no se derrumba con el viento. Este no es un camino de información. Es un camino de transformación. Y esa transformación no ocurre con frases bonitas ni con inspiración momentánea. Ocurre en los días grises, en los silencios profundos, en los momentos donde la única luz proviene de una decisión invisible que se repite hasta que se vuelve inevitable. Ahora entiendes por qué estás aquí. No estás escuchando esto por casualidad. Estás en un punto de quiebre. La pregunta es, ¿vas a cruzarlo? Capítulo 3. El arte de dirigir el caos. Vivimos en una era que idolatra el control y teme al caos, como si el orden fuera sinónimo de seguridad y el desorden una amenaza directa a nuestra existencia. Pero lo que pocos comprenden es que toda creación poderosa nace desde la incertidumbre, toda expansión real se origina en el terreno donde no hay mapas, donde las estructuras mentales viejas se derrumban para dar paso a algo que aún no existe. Quienes han logrado transformar el mundo no lo hicieron desde un escritorio ordenado con respuestas claras y fórmulas probadas, lo hicieron en medio de tormentas, caminando sobre terreno inestable, apostando todo cuando nadie más veía sentido. El caos no es tu enemigo, es tu laboratorio. Es el espacio fértil donde las ideas dejan de ser abstractas y se ven obligadas a sobrevivir, a adaptarse, a crecer bajo presión. Y si no aprendes a mirar el caos como un aliado, pasarás tu vida huyendo justo del escenario que podría transformarte. Es natural querer estabilidad. Queremos saber que mañana será como hoy, que los pilares que hemos construido resistirán, que nuestras certezas no serán sacudidas por fuerzas que no podemos controlar. Pero la verdad es que la vida no funciona con garantías, y cuanto antes entiendas que cada intento de controlar lo incontrolable es un acto de sabotaje interno, más rápido podrás liberar la energía que estás usando en resistirte, para empezar a redirigirla hacia la creación consciente. La energía viva no busca estabilidad, busca expansión. Y toda expansión verdadera implica incertidumbre. Implica riesgo. Implica perder la forma conocida para dar paso a una más grande. Mira la historia de Abraham Lincoln, rodeado por una nación fracturada, atacado por sus propios compatriotas, enfrentando no solo enemigos externos sino dudas internas más profundas que cualquier amenaza visible. Él no tenía el lujo del control, no tenía un camino claro ni aprobación unánime. Pero lo que sí tenía era una brújula moral tan poderosa, tan fija, que incluso en medio del caos más absoluto, supo mantenerse firme, anclado en una visión que trascendía la política, el poder o la victoria inmediata. No estaba intentando ganar una guerra, estaba intentando sanar una conciencia colectiva. Y ese tipo de liderazgo solo es posible cuando aprendes a ver el caos no como un problema, sino como una oportunidad radical para revelar quién eres realmente. Porque es en el caos donde se revela el carácter. Es fácil ser coherente cuando todo funciona, fácil ser disciplinado cuando tienes resultados inmediatos, fácil ser agradecido cuando la vida te sonríe. Pero el verdadero temple, ese que no se enseña en libros ni se adquiere con títulos, solo se forja cuando todo tambalea. Es ahí donde descubres si tus valores son convicciones o conveniencias. Es ahí donde te enfrentas con la verdad más cruda, o diriges la energía del caos, o el caos te consume. Y esa dirección no se logra desde la mente que necesita controlar, sino desde el espíritu que sabe adaptarse, que sabe transformarse, que puede sostener la visión incluso cuando el terreno se quiebra bajo sus pies. Quienes manipulan la energía viva con maestría no son los que tienen vidas perfectas,
sino los que han aprendido a transitar el desorden con propósito. Entienden que las emociones intensas no son obstáculos, sino indicadores. Que el dolor no es el fin del camino, sino el umbral hacia una versión más profunda. Y, sobre todo, entienden que cada situación que parece amenazante contiene, en su núcleo, la información necesaria para el siguiente nivel de evolución personal. Pero esa información solo se revela si estás dispuesto a sentirla, a atravesarla, a escuchar lo que incomoda sin necesidad de anestesiarlo con distracciones o justificaciones. En el mundo empresarial, por ejemplo, los grandes visionarios no buscan estabilidad, buscan impacto. Jeff Bezos construyó Amazon sabiendo que estaba caminando por una línea delgada entre la innovación y el colapso. Durante años, fue objeto de burla por su modelo poco convencional, por reinvertir las ganancias en lugar de buscar rendimiento inmediato. Pero esa aparente locura, ese caos financiero que pocos entendían, era en realidad una estrategia sofisticada de expansión a largo plazo. Bezos no intentaba calmar el mercado, estaba redefiniendo las reglas del juego. Eso solo lo puede hacer alguien que no huye del caos, sino que lo diseña. Ahora, tú no necesitas ser presidente, inventor o multimillonario para aplicar esta filosofía. Cada día te enfrenta a microcaos, a situaciones impredecibles, a emociones disruptivas, a conversaciones difíciles, a decisiones complejas que no vienen con garantías. Y es en esas pequeñas decisiones donde se define tu capacidad de influencia sobre la energía viva. ¿Te paralizas o actúas? ¿Te quejas o creas? ¿Te cierras o expandes? Lo que haces en lo micro determina tu destino en lo macro. No hay grandes saltos, hay pequeñas elecciones repetidas con fidelidad. Y aquí es donde entra un concepto esencial, la fluidez adaptativa. No es suficiente tener disciplina si no sabes cuándo soltar. No es suficiente tener claridad si no sabes cuándo actualizar tu dirección. Las personas verdaderamente poderosas no son rígidas, son moldeables. Saben cuándo persistir con firmeza y cuándo reinventarse con agilidad. No están atadas a una forma, están comprometidas con una esencia. Y esa esencia es lo que guía sus decisiones, incluso cuando los planes cambian, incluso cuando el caos externo amenaza con desviar su curso. Esto no significa vivir sin estructura. Significa crear estructuras que puedan evolucionar contigo. Significa dejar de aferrarte a versiones pasadas de ti mismo solo porque te resultan familiares. Significa permitir que el caos te muestre tus puntos ciegos, tus miedos disfrazados de lógica, tus límites aprendidos que ya no tienen vigencia. Y desde esa nueva conciencia, construir de nuevo, con más precisión, con más fuerza, con más libertad. Porque si hay algo que el caos te enseña, es que nada es permanente. Ni tu dolor, ni tu éxito, ni tus circunstancias actuales. Todo está en movimiento. Todo cambia. Y tú también puedes cambiar. No con esfuerzo forzado, sino con una decisión consciente de bailar con el ritmo de la vida en lugar de luchar contra él. Dominar el caos no significa evitarlo. Significa elegir cómo lo atraviesas. Capítulo 4. El propósito como fuego silencioso. En un mundo donde cada estímulo compite por tu atención, donde los algoritmos deciden lo que ves antes incluso de que pienses por ti mismo, encontrar tu propósito no es un lujo ni un adorno espiritual, es un acto de supervivencia consciente. Porque sin un propósito claro, todo lo demás se desordena, tus prioridades se diluyen, tu disciplina se erosiona, tu energía se dispersa en mil direcciones sin crear nada verdaderamente significativo. No importa cuánto talento tengas, cuántas habilidades hayas acumulado, o cuán buenas sean tus intenciones, si no tienes un fuego central que arda con fuerza innegociable, serás empujado por las corrientes de una realidad que otros han construido para ti. Y aquí viene la gran confusión. Muchos creen que el propósito es una especie de revelación divina, un momento dramático donde la vida te entrega una misión escrita con letras doradas. Esperan ese instante mágico, esa frase perfecta, esa claridad definitiva que lo resuelva todo. Pero la verdad es mucho más incómoda, y a la vez mucho más poderosa. El propósito no se encuentra como si estuviera escondido detrás de una puerta secreta, se construye, se talla, se descubre capa por capa, en medio del barro, del ruido, de la contradicción. Es un fuego que no llega como explosión, sino como chispa,
Y tu trabajo es proteger esa chispa con la ferocidad de quien sabe que sin ella, todo se apaga. Mira la historia de personas que cambiaron el rumbo de la humanidad, no lo hicieron porque un día despertaron con una misión, sino porque eligieron darle sentido a lo que vivieron. Viktor Frankl, prisionero en un campo de concentración, no tuvo el lujo de un propósito cómodo, tuvo que esculpirlo a partir del sufrimiento, tuvo que transformar el horror en una razón para seguir vivo. Su propósito no le fue dado, lo creó en el vacío más brutal que un ser humano puede atravesar. Esa es la fuerza del propósito auténtico, nace cuando decides que tu vida no puede ser vivida por inercia, que el dolor no puede ser en vano, que el tiempo que tienes no puede ser negociado con la mediocridad. El propósito real, el que transforma vidas y atraviesa generaciones, no se alimenta de emoción pasajera. Se alimenta de compromiso. De esa decisión interna que tomas en soledad, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te entiende, cuando incluso tú dudas. Es en esos momentos donde tu propósito se define, no cuando las cosas van bien, sino cuando todo parece cuestionar el camino que elegiste. Porque si solo sigues adelante cuando te sientes inspirado, entonces no tienes un propósito, tienes un pasatiempo emocional. Y los pasatiempos no construyen imperios. El propósito auténtico es incómodo. Porque te exige abandonar versiones antiguas de ti. Porque te obliga a mirar con brutal honestidad tus sombras, tus miedos, tus contradicciones internas. No puedes construir algo eterno sobre cimientos falsos, y el propósito tiene una forma muy particular de quemar todo lo que no está alineado. Te arranca las máscaras. Te pone frente al espejo. Te obliga a elegir entre lo que te da seguridad inmediata y lo que te da significado duradero. No es suave. No es romántico. Pero es real. Y cuando ese fuego está presente, todo cambia. Las decisiones se vuelven más claras. El sacrificio deja de sentirse como pérdida y se convierte en inversión. Las distracciones pierden fuerza. La voz del miedo se vuelve más fácil de ignorar, porque hay una voz más fuerte dentro de ti que te recuerda por qué empezaste. No porque tengas garantizado el éxito, sino porque entiendes que no hacer nada sería traicionarte a un nivel tan profundo que el fracaso externo sería preferible a la renuncia interna. Elon Musk no se arriesgó a perder toda su fortuna invirtiendo en SpaceX y Tesla porque quería hacer dinero. Ya lo tenía. Él lo hizo porque había una visión que lo atravesaba, algo que iba más allá de su comodidad personal, algo que lo obligaba a levantarse cada día a resolver problemas que a la mayoría le parecerían imposibles. Su propósito no era una frase motivacional, era un eje estructural de su existencia. Y eso es lo que debes entender. Cuando tienes claro tu propósito, no estás buscando motivación, estás buscando maneras de ejecutarlo, de materializarlo, de convertirlo en realidad aunque el mundo entero te diga que no tiene sentido. Y sí, habrá días donde dudarás. Días donde te parecerá más lógico volver a lo conocido. Donde el cuerpo te pedirá descanso y la mente te susurrará excusas. Pero el propósito es más fuerte que esas voces. Es ese núcleo indestructible que sigue ahí cuando todo lo demás se derrumba. Y cuanto más lo cultivas, más te das cuenta de que no necesitas que todos entiendan tu camino. Necesitas entenderlo tú. Necesitas recordarte, a cada paso, que estás construyendo algo que todavía no se ve, pero que ya existe en tu convicción. Porque el universo no responde a lo visible. Responde a la frecuencia emocional que mantienes cuando nadie más cree en ti. Y entonces empieza a ocurrir la magia, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya has cambiado. Porque tus acciones, tus palabras, tu forma de caminar por la vida empiezan a reflejar algo más grande que tú. Y esa coherencia interna, esa alineación entre lo que piensas, sientes y haces, se convierte en un imán silencioso. La energía viva reconoce esa vibración y comienza a moverse en consecuencia. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades se abren. Las coincidencias se multiplican. No porque estés forzando el universo, sino porque al fin estás operando desde tu centro. Tu propósito no es un destino. Es una brújula. No se mide en logros, se mide en integridad. Y mientras más profundo es tu propósito, más resistente te vuelves a los vaivenes del mundo. Porque ya no estás reaccionando, estás creando. Ya no estás sobreviviendo, estás guiando. Ya no estás esperando,
estás ejecutando. Y eso, esa capacidad de avanzar desde un fuego interno que no necesita validación externa, es la verdadera maestría de quienes manipulan la energía viva. Capítulo 5. La disciplina como acto espiritual. En la cultura moderna, la palabra disciplina suele ser malinterpretada como una forma de castigo autoimpuesto, como una carga que aplasta la espontaneidad o una estructura rígida que sofoca la libertad. Se le asocia con horarios inflexibles, con sacrificios forzados, con una especie de obediencia ciega que elimina la creatividad. Pero esa idea no solo es superficial, es peligrosa, porque distorsiona uno de los pilares más poderosos de la transformación humana. La disciplina no es la negación del deseo, es la canalización consciente del deseo hacia una dirección que tenga sentido. No es una renuncia a la libertad, es la arquitectura interna que la hace sostenible. No es la ausencia de emoción, es la decisión de actuar incluso cuando la emoción se desvanece. La disciplina, en su forma más pura, no nace del miedo ni de la obligación. Nace del amor propio. De esa forma elevada de amor que no se complace a sí misma con indulgencia, sino que se honra con estándares elevados. Porque cuando sabes quién puedes llegar a ser, cuando has vislumbrado aunque sea por un segundo la magnitud de lo que llevas dentro, entonces no hay marcha atrás, el conformismo se vuelve una traición, la pereza se siente como una herida abierta, la mediocridad se transforma en un veneno. Y ahí es donde aparece la disciplina, no como una cadena que te obliga, sino como una estructura que te protege del olvido de ti mismo. Mira la historia de los grandes creadores, pensadores, revolucionarios. No eran personas motivadas todos los días. Eran personas entregadas a un compromiso tan profundo, tan íntimo, que sus actos no dependían del estado de ánimo, sino de una visión que se mantenía inamovible incluso en medio del cansancio, del rechazo, del aburrimiento. Nikola Tesla trabajaba durante días sin dormir, no por compulsión, sino porque estaba tan conectado con su propósito que el esfuerzo físico se subordinaba al impulso creador. La disciplina, en él, era un ritual de conexión, no un acto de control. Era espiritual, porque le permitía ser un canal para algo más grande que él mismo. Y esto es lo que muchos no entienden, la disciplina verdadera no se impone, se encarna. No es un sistema de reglas externas que te obligas a cumplir, es una expresión interna de respeto por tu propia grandeza. Es el puente entre lo que sueñas y lo que puedes sostener en el mundo físico. Porque tener una visión no basta si no puedes manifestarla día tras día en acciones concretas, repetidas, afinadas con precisión casi quirúrgica. Y para eso no necesitas fuerza bruta. Necesitas conciencia. Necesitas rituales. Necesitas el coraje de convertir lo invisible en rutina, lo intangible en hábito, lo extraordinario en normalidad. La energía viva, esa fuerza que impregna todo lo que es, no responde a impulsos caóticos. Responde a patrones vibratorios estables. A frecuencias consistentes. A alineación. Y no hay alineación sin disciplina. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te observa, estás reafirmando una identidad. Estás escribiendo un código invisible en tu sistema nervioso que le dice al universo, puedo sostener esto. Y el universo, que no premia los sueños vacíos pero sí responde a la coherencia vibracional, empieza a ajustarse a esa nueva realidad. Por eso, no se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer lo correcto con precisión. Se trata de elegir cuáles son esas pequeñas acciones no negociables que, sostenidas en el tiempo, te convierten en quien dices querer ser. Y aquí está la clave, la disciplina no tiene que ver con fuerza de voluntad ilimitada, sino con diseño inteligente. Si necesitas motivarte todos los días, estás jugando un juego que no has diseñado bien. La disciplina real se vuelve natural cuando entiendes tus ritmos, tus activadores, tus entornos, y construyes sistemas que te empujan hacia adelante incluso cuando tu mente intenta sabotearte. Mira a Kobe Bryant, por ejemplo. No fue el más talentoso al inicio, pero fue, sin discusión, uno de los más disciplinados. Su ética de trabajo no era una táctica, era una filosofía de vida. Entrenaba a horas donde otros dormían, no por obsesión, sino por identidad. Porque había decidido ser el mejor, y todo en su día estaba diseñado alrededor de ese compromiso. No era una carga.
Era un honor. Porque entendía que la grandeza no ocurre por accidente. Ocurre cuando haces en privado lo que otros solo están dispuestos a hacer cuando alguien los mira. Y en tu vida, si de verdad quieres crear algo poderoso, un negocio, una obra, una relación, un cuerpo, una versión de ti que esté a la altura de tu potencial, necesitas entender que la disciplina es la forma más elevada de amor. Porque te salva de ti mismo, de tus fluctuaciones emocionales, de tus excusas perfectamente razonables, de ese impulso de posponer lo importante a favor de lo inmediato. Y cuando eliges honrarte, aunque cueste, aunque canse, aunque nadie lo celebre, entonces te conviertes en una fuerza que ya no depende del azar. Te conviertes en causa, no en efecto. Y algo profundo cambia cuando esto ocurre. Ya no necesitas buscar validación. Ya no necesitas que las cosas se vean bien por fuera. Porque dentro de ti hay una integridad tan sólida, una congruencia tan estable, que caminas con certeza incluso en caminos inciertos. Ya no te preguntas si estás en el camino correcto, porque tú eres el camino. Ya no te defines por lo que logras, sino por lo que sostienes. Y esa energía es magnética, es poderosa, es transformadora. La disciplina no te encierra. Te libera. Te da el poder de mirar de frente cualquier desafío sin temblar, de enfrentar el caos sin perder tu centro, de construir en medio de la incertidumbre con una convicción que no depende de las circunstancias. Porque sabes que puedes contar contigo. Y en un mundo donde todo cambia, donde todo se mueve, saber que puedes confiar en ti es el mayor poder que puedes tener. Así que cada vez que dudes, cada vez que sientas que no vale la pena seguir, recuerda esto: el acto de repetir con intención, con conciencia, con fidelidad a tu visión, no es rutina. Es alquimia. Es la forma más sutil de manipular la energía viva hasta que el universo no tenga otra opción que reflejarte tu nueva identidad. Y entonces, todo lo que parecía imposible, comienza a parecer inevitable. Capítulo 6. La acción como lenguaje del universo. En un mundo obsesionado con la información, donde millones de personas consumen ideas, teorías, cursos, frases motivacionales y libros que prometen cambio, hay una verdad que atraviesa todo como una espada silenciosa: el universo no responde a lo que sabes, ni a lo que piensas, ni siquiera a lo que sientes, responde a lo que haces. La acción no es el resultado final del proceso, es el lenguaje primario de la creación. No importa cuánto hayas visualizado, cuánto hayas meditado, cuánto hayas alineado tus intenciones, si no eres capaz de mover el cuerpo en la dirección de tu visión, si no hay una materialización física, visible, concreta de tu energía interna. El conocimiento es potencial. La acción es transformación. Y eso es algo que la mayoría prefiere ignorar, porque pensar es cómodo, soñar es hermoso, pero actuar duele. Actuar implica exponerte, implica incertidumbre, implica fricción. Significa tomar decisiones reales que pueden fallar, que pueden incomodar, que pueden alterar la falsa seguridad que has construido a base de hábitos repetidos. Pero el crecimiento no ocurre en la mente. Ocurre en el campo. En el espacio donde tus ideas se enfrentan con la realidad y deben resistir, adaptarse, evolucionar. Actuar es declarar: esto que imagino tiene valor suficiente como para arriesgarme a fracasar. Y ese tipo de declaración, cuando es auténtica, cuando nace desde un lugar de convicción interna, mueve estructuras que la pasividad jamás moverá. Mira a los grandes constructores de imperios, a los artistas que cambiaron el rumbo de la historia, a los exploradores que cruzaron océanos sin saber si había tierra al otro lado. No eran los más sabios, ni los más seguros, ni los más preparados. Eran los que se movían. Los que actuaban antes de tener todas las respuestas. Los que hacían camino mientras caminaban. Porque entendieron algo que la mayoría nunca comprende: no necesitas tener todo resuelto antes de empezar. Necesitas empezar. Y luego, paso a paso, error tras error, construir la competencia, la claridad, el momentum. Steve Jobs no sabía cómo terminaría Apple cuando empezó en su garaje. Pero actuó. Walt Disney no tenía garantías de éxito cuando hipotecó su vida para construir Disneyland. Pero actuó. Amelia Earhart no tenía certeza de que llegaría con vida al otro lado del océano. Pero actuó. Porque hay una clase de personas que entienden que la vida no espera, que la inspiración sin ejecución se marchita,
que las oportunidades no se mendigan, se crean. Y esas personas no son especiales por sus dones. Son especiales por su capacidad de traducir lo invisible en movimiento. La acción disciplinada, sostenida, estratégica, no solo produce resultados. Produce identidad. Porque cada vez que actúas, estás reescribiendo lo que crees posible. Estás rompiendo el patrón de inercia que te mantiene atrapado en la repetición de tus días. Estás diciéndole a tu mente, yo decido, no el miedo, no la duda, no el entorno. Y esa repetición consciente de elegir el movimiento por encima de la parálisis, incluso en pequeños gestos, incluso en días ordinarios, se convierte en un poder acumulativo que transforma vidas. Y aquí es donde muchos fallan, creen que la acción verdadera solo cuenta cuando es grande, visible, épica. Pero la realidad es que son las acciones pequeñas, sostenidas y coherentes, las que crean una vida extraordinaria. No necesitas escribir un libro en un día, necesitas escribir una página todos los días. No necesitas cambiar el mundo en una semana, necesitas cambiar tus hábitos en silencio durante meses. Porque la acción coherente no busca aplausos. Busca impacto. Y ese impacto comienza por dentro, en la forma en que te levantas cada mañana, en cómo eliges responder a lo incómodo, en cómo ejecutas tus intenciones sin necesidad de inspiración externa. La energía viva, ese flujo ininterrumpido que conecta pensamiento y materia, necesita de tu movimiento físico como ancla. Es a través del cuerpo que tus intenciones se vuelven tangibles. Tu respiración, tu postura, tu lenguaje, tu ritmo, todo comunica. Incluso cuando crees que no estás haciendo nada, estás haciendo algo. Estás afirmando una dirección. Estás consolidando una frecuencia. Por eso es tan peligroso quedarse en la contemplación eterna, porque se convierte en hábito, en identidad, en excusa intelectualizada. Hay personas que leen sobre cómo cambiar durante años, pero nunca mueven una sola piedra. Y la energía viva no responde a la intención sin acción. Responde a la intención convertida en ritmo. Por eso, no te preguntes tanto si estás listo. Pregúntate si estás dispuesto. Porque nunca te vas a sentir completamente preparado. Siempre habrá dudas, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá una parte de ti que preferirá esperar un poco más. Pero la preparación no viene antes de la acción. Viene como consecuencia de ella. Es actuando que te afilas, que aprendes, que descubres tus fortalezas ocultas. Es actuando que la vida te revela los siguientes pasos, que los recursos aparecen, que los aliados llegan. Pero primero, tú debes mostrar compromiso. No con palabras. Con pasos. Así que deja de medir tu progreso en función de cuántas ideas tienes. Empieza a medirlo por cuántas acciones reales ejecutas cada día, sin importar lo pequeñas que sean. Porque ese microcompromiso diario, ese ritual sostenido de honrar tus decisiones, es el que transforma tus metas en realidades inevitables. No por arte de magia, sino por fuerza de dirección. Actuar no es solo moverse. Es declarar al universo, y a ti mismo, que estás dispuesto a ser responsable de lo que sueñas. Y esa responsabilidad no es una carga. Es un privilegio. Porque ser el autor de tu vida significa dejar de esperar salvadores, dejar de culpar al pasado, dejar de negociar con la duda. Significa tomar el timón con las manos temblorosas, si hace falta, pero no soltarlo nunca. Porque cada acción cuenta. Cada paso suma. Y en esa acumulación silenciosa, constante, determinada, se construye la leyenda que estás destinado a encarnar. Capítulo 7. La gratitud como alineación con la energía de la vida. En una cultura que constantemente te impulsa a desear más, a perseguir lo siguiente, a comparar tu progreso con el de los demás, el acto de detenerte por un momento y sentir gratitud por lo que ya existe en tu vida se convierte en un acto revolucionario. No hablo de esa gratitud superficial, decorativa, que recitas mentalmente porque suena bien o porque lo leíste en algún libro de desarrollo personal. Hablo de una gratitud profunda, visceral, viva, que nace no de tenerlo todo, sino de ver con claridad todo lo que ya es. Esa gratitud auténtica no niega el deseo de expansión, no cancela tus ambiciones ni tus metas, pero cambia la frecuencia desde la cual te mueves, altera la vibración con la que interactúas con el mundo.
Porque cuando te mueves desde la carencia, desde el vacío interno, desde la sensación de aún no soy suficiente, aún no tengo suficiente, toda tu energía se tiñe de ansiedad. Pero cuando actúas desde la gratitud, el universo te percibe como alguien que ya vibra en abundancia, y por eso responde en consecuencia. La gratitud, cuando es verdadera, no es pasiva. Es una forma activa de alinear tu conciencia con lo que ya está funcionando, con lo que ya está presente, con lo que ya está disponible. Es el acto espiritual de reconocer que incluso en medio del caos, hay algo que sigue firme. Incluso en medio del dolor, hay algo que sigue vivo. Incluso en medio de la incertidumbre, hay algo que sostiene. Y cuando eres capaz de anclarte en eso, de mirar más allá del drama mental y reconocer lo que sí es, lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer hoy, entonces rompes la narrativa del nunca es suficiente que tantas veces ha saboteado tu energía, tu enfoque, tu capacidad de crear. Mira la historia de personas que, desde condiciones aparentemente imposibles, han logrado construir algo extraordinario. No lo hicieron desde la queja, desde la comparación constante, desde la frustración. Lo hicieron porque, en algún punto, eligieron ver lo que aún quedaba, lo que aún funcionaba, lo que aún podía servir como cimiento. Nelson Mandela, encerrado durante décadas en una celda fría y estrecha, no se convirtió en líder mundial porque negó su dolor, sino porque fue capaz de encontrar sentido dentro de él. Agradecía cada pequeño espacio de claridad mental, cada oportunidad de diálogo, cada momento de reflexión que lo acercara un poco más a la visión que tenía para su país. Su gratitud no era una estrategia emocional, era un anclaje espiritual. Era la manera en que mantenía su alma viva cuando todo afuera parecía muerto. La gratitud cambia tu perspectiva no porque ignore las dificultades, sino porque te permite verlas desde un lugar de poder. Te saca de la posición de víctima y te devuelve a la posición de creador. Te recuerda que, aunque no controles todo lo que ocurre, sí puedes elegir cómo lo interpretas, cómo lo integras, cómo lo usas. Y esa elección cambia la energía que emites. Porque la gratitud no es simplemente una emoción, es una frecuencia, un estado de conciencia que te conecta directamente con la inteligencia de la vida. Cuando agradeces profundamente, el miedo pierde fuerza. El resentimiento se disuelve. La impaciencia se suaviza. Porque dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a caminar al ritmo de la hora. Empiezas a entender que lo que tienes en este momento es exactamente lo que necesitas para el siguiente paso. No porque sea perfecto, sino porque es real. Y lo real siempre es el mejor punto de partida para lo trascendente. Esa comprensión no te vuelve conformista, te vuelve poderoso. Porque el que agradece lo que tiene, está listo para sostener más. Mientras que el que siempre desprecia el presente, también despreciará el futuro cuando llegue, porque la insatisfacción no se cura con resultados, se cura con conciencia. Y aquí es donde la gratitud se convierte en estrategia. Porque no basta con pensar positivo o visualizar lo que deseas si tu vibración emocional de fondo es escasez, frustración, deuda con la vida. El universo no se guía por tus palabras, se guía por tu frecuencia. Y si tu frecuencia habitual está teñida de quejas, de comparación, de ansiedad por el aún no, entonces sin importar lo que digas querer, la energía que emites está bloqueando el flujo natural de abundancia. En cambio, si entrenas tu mente a identificar lo que sí funciona, lo que sí es bello, lo que sí está vivo ahora, entonces creas una base emocional sólida sobre la cual construir. Porque la gratitud te hace receptivo, y solo una mente receptiva puede sostener milagros. Y no necesitas que todo esté bien para agradecer. Necesitas entrenarte para ver la luz incluso en medio de la sombra. Eso no es optimismo ingenuo, es madurez espiritual. Es entender que cada experiencia, cada persona, cada error, cada éxito, cada rechazo, cada encuentro, tiene dentro de sí una semilla que puede ser utilizada para tu evolución. Y si eliges ver desde ese lugar, entonces nada es desperdicio. Nada es pérdida. Nada es castigo. Todo se convierte en material de construcción. Y desde ahí, no solo agradeces lo bueno. Agradeces todo. Porque todo es parte del diseño, todo te forma, todo te revela. Empieza con lo simple. Con tu cuerpo. Con tu mente que aún puede pensar, con tu corazón que aún puede sentir. Con las manos que aún pueden crear.
con las palabras que aún puedes usar para construir o sanar. No necesitas una lista perfecta. Necesitas presencia. Y desde esa presencia, cada acción que tomas se vuelve sagrada. Cada interacción se vuelve significativa. Cada mañana se vuelve una nueva oportunidad para recalibrar tu energía, no porque todo esté resuelto, sino porque tú has decidido que vas a vivir alineado con lo mejor que puedes ser, no con lo peor que te ha pasado. Y cuando haces eso día tras día, la energía viva responde. No de inmediato, no siempre como esperas, pero siempre de forma precisa. Porque la vida no premia la queja constante, pero sí responde a la apertura, a la humildad, a la disposición a recibir desde un lugar de plenitud y no de carencia. La gratitud es, entonces, la llave que abre el flujo. No porque convenza al universo de darte más, sino porque te convence a ti de que ya estás listo para sostenerlo. Capítulo 8. La adaptabilidad como forma superior de inteligencia. En un mundo que cambia más rápido de lo que somos capaces de procesar conscientemente, la capacidad de adaptación no es simplemente una ventaja competitiva, es una necesidad vital. Y, sin embargo, muchos todavía operan desde una estructura mental rígida, aferrándose a modelos antiguos de pensamiento, a definiciones caducas de sí mismos, a narrativas que tal vez funcionaron en algún momento pero que hoy, en el presente que exige evolución constante, se convierten en grilletes invisibles. La verdadera inteligencia no se mide por cuánto sabes, ni siquiera por cuán rápido piensas, sino por tu capacidad de transformarte sin perder tu esencia, de reformularte sin quebrarte, de rediseñarte sin negarte. Porque la adaptabilidad no es flexibilidad superficial, es una profundidad operativa que nace del entendimiento de que nada en la vida permanece estático, y que tu identidad no puede estar atada a formas, sino a principios. Muchos confunden adaptabilidad con debilidad, como si cambiar de dirección, de estrategia, o incluso de opinión, fuera una señal de inseguridad. Pero eso solo revela una comprensión superficial de lo que realmente significa crecer. Adaptarse no es traicionarse, es honrarse. Es reconocer que una mente que no puede actualizarse es una mente que se queda atrás, que se vuelve obsoleta, que termina defendiéndose de una realidad que ya ha cambiado mientras se aferra a una versión de sí misma que ya no existe. En cambio, quien ha desarrollado la verdadera adaptabilidad sabe que cada momento trae consigo nueva información, nuevas variables, nuevas exigencias. Y sabe, sobre todo, que el mundo no va a esperarlo. Que el entorno no se ajusta a tus planes, tú te ajustas a él o mueres simbólicamente en la resistencia. Mira la historia de Charles Darwin, tan citado y tan malinterpretado. Su teoría de la evolución no establece que sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y esa verdad sigue vigente, no solo en términos biológicos, sino en cada ámbito de la vida. Las empresas que no innovan, desaparecen. Las relaciones que no se transforman, se marchitan. Los líderes que no aprenden a pensar distinto, se vuelven irrelevantes. Y los individuos que no están dispuestos a soltar sus viejas versiones, terminan presos de una identidad que ya no puede sostener la realidad actual. La adaptabilidad no requiere que seas menos tú, requiere que seas más tú en formas nuevas. No se trata de traicionar tu integridad, sino de expandirla. De darte permiso para explorar posibilidades sin perder dirección, de ser raíz y también viento, de estar profundamente anclado en tu propósito pero ligero en la forma en que lo expresas. Porque las formas cambian, las rutas se modifican, los métodos se reinventan. Y si estás tan casado con una estructura que no te permite girar, ajustar, evolucionar, entonces te conviertes en una figura rígida en un mundo líquido. Y nada que es rígido sobrevive en el largo plazo. Y aquí entra en juego una paradoja que pocos aceptan: cuanto más evolucionas, más veces vas a tener que empezar de nuevo. Porque cada nivel nuevo de conciencia, cada etapa nueva de vida, cada expansión verdadera, te exige soltar el mapa anterior, volver al rol de aprendiz, exponerte al error. Adaptarte significa estar dispuesto a dejar de saber lo que creías saber, a dejar de tener razón, a cuestionar tus sistemas internos. Es un acto de humildad profunda, pero también de valentía suprema. Porque no hay nada más difícil para el ego que aceptar que lo que le funcionó en el pasado ya no es suficiente para lo que viene. Steve Jobs, por ejemplo, no revolucionó la tecnología simplemente por tener ideas brillantes.
Lo hizo porque, una y otra vez, estuvo dispuesto a abandonar lo que ya había construido para crear algo mejor. Fue despedido de su propia empresa, y en lugar de destruirse, volvió más fuerte, más creativo, más radical. Porque entendía que adaptarse no es retroceder, sino recalibrar. No es abandonar tu visión, sino encontrar una mejor forma de alcanzarla. Y esa capacidad no se enseña en la escuela. Se forja en el terreno, en la vida real, en la fricción entre lo que quieres y lo que es. Para que tú puedas manipular la energía viva con eficacia, debes estar dispuesto a moverte con ella. La energía no se comporta como una estructura sólida, se comporta como un flujo, como un río, como un campo dinámico en constante transformación. Si tú eres rígido, si te apegas a resultados específicos, si necesitas certezas constantes para actuar, entonces estás operando desde una energía que bloquea más de lo que libera. Pero si entrenas tu sistema interno para estar presente, disponible, receptivo al cambio, no como amenaza, sino como parte del diseño, entonces te conviertes en un canal potente para manifestar posibilidades que antes estaban ocultas. La adaptabilidad también implica aprender a soltar rápido. No solo personas, lugares o proyectos que ya no resuenan contigo, sino versiones internas, expectativas ilusorias, metas que ya cumplieron su ciclo. Porque no todo lo que empezó con pasión debe terminar con gloria. Algunas cosas son semillas, otras son puentes, otras son lecciones. Y si no sabes cuándo dejar ir, acumulas lastre emocional que sabotea tu avance. Aprender a cerrar ciclos con gratitud es una de las formas más elevadas de inteligencia adaptativa. Porque no todo lo que brilla debe durar, y no todo lo que se rompe es una tragedia. A veces, romperse es el primer paso hacia una versión más sólida, más honesta, más libre. En última instancia, adaptarte es elegir conscientemente la evolución. Es aceptar que no puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes diseñar la forma en que respondes. Es desarrollar una flexibilidad estructural que no comprometa tus valores, pero que no se aferre a formas caducas. Es vivir con la certeza de que la única seguridad verdadera está en tu capacidad de recrearte, de reconstruirte, de renovarte tantas veces como sea necesario. Porque quien puede adaptarse sin perderse, nunca se queda sin camino. Capítulo 9. La resiliencia como soberanía interna. En algún punto del camino, sin importar cuán cuidadoso hayas sido, cuán preparado te creías o cuán recto intentaste mantener el rumbo, la vida te va a golpear. No una vez. Varias veces. A veces de frente, otras por la espalda, otras por dentro. Y cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, no importará qué títulos tengas, cuántas medallas hayas colgado en la pared o cuántas veces hayas sido celebrado por otros. Lo único que importará será la relación que tienes contigo mismo cuando el mundo deja de responder como esperabas, cuando las puertas se cierran, cuando lo que parecía sólido se desmorona sin previo aviso. Es ahí donde se revela la verdadera resiliencia, no como un acto de resistencia superficial o de endurecimiento emocional, sino como soberanía profunda, esa capacidad de sostener tu eje aun cuando todo a tu alrededor pierde forma. Y es que la resiliencia no se trata simplemente de aguantar, de resistir a la fuerza, de apretar los dientes hasta que pase la tormenta. Esa idea, demasiado romantizada, ha generado generaciones enteras de personas que confunden el dolor crónico con fortaleza, que se aferran a sobrevivir en entornos que ya no les sirven, creyendo que el sufrimiento sostenido es signo de carácter. Pero no se trata de sufrir más que los demás. Se trata de integrar el sufrimiento con conciencia, de metabolizar la experiencia difícil y transformarla en sabiduría útil. Porque lo que no se integra, se repite. Lo que no se trasciende, se arrastra. Y tú no estás aquí para arrastrar traumas. Estás aquí para rediseñarte desde ellos. La resiliencia verdadera es silenciosa. No hace ruido, no busca aplausos, no necesita validación. Se manifiesta en los momentos más crudos, cuando estás solo con tu mente en una habitación oscura, enfrentando la pérdida, el error, la vergüenza, la duda o el miedo. Es en esos momentos donde eliges, sin testigos, si te defines por lo que te ocurrió o por lo que decides construir a partir de eso. No puedes evitar que la vida te rompa. Pero sí puedes decidir qué haces con las piezas. Y ahí reside tu soberanía interna, en la capacidad de convertir tus fragmentos en cimientos.
Mira a personas como Oprah Winfrey, que creció entre abusos, pobreza extrema y abandono, y que no solo logró salir de ese entorno, sino que transformó su historia en una plataforma de impacto global. Su resiliencia no vino de una infancia protegida. Vino de una conciencia aguda de que ella no era lo que le pasó, sino lo que hacía con eso. Esa decisión, porque siempre es una decisión, la convirtió en una fuerza. En una presencia que inspira no por perfección, sino por el poder brutal de su renacimiento. Y lo mismo aplica para ti. Porque nadie llega hasta aquí sin heridas. Todos cargamos cicatrices, muchas invisibles, algunas aún abiertas. Pero esas marcas no son fallas. Son pruebas de que estuviste en el campo de batalla. Son memoria viva de que elegiste seguir cuando habría sido más fácil rendirte. Y la resiliencia no borra el dolor. Lo honra. Lo escucha. Lo integra. Pero no le da el volante. Porque el dolor puede enseñarte, pero no debe conducirte. El dolor puede forjarte, pero no debe definirte. Es aquí donde la resiliencia se convierte en una forma elevada de inteligencia emocional. No es negar lo que sientes, sino desarrollar la capacidad de permanecer presente con eso, sin ser devorado por ello. Significa permitirte quebrarte sin disolverte. Significa llorar sin perder tu visión. Significa tener miedo sin perder el movimiento. Porque el mundo interior de una persona resiliente no es un lugar libre de emociones difíciles, sino un espacio suficientemente amplio para sostenerlas sin que éstas destruyan su dirección. Y, más importante aún, una persona resiliente no actúa desde la herida, sino desde la cicatriz. No vive buscando venganza contra el pasado, sino creando posibilidades desde la aceptación profunda de lo que fue. Porque la resiliencia es también una forma de dignidad. Es decir, esto me pasó, me dolió, me cambió, pero aún así no me destruyó. Es comprender que la fortaleza no es la ausencia de quiebre, sino la capacidad de reconstruirte con más verdad, con más poder, con más autenticidad. Y no, esto no se aprende en un curso. Se aprende viviendo. Cayendo. Fallando. Viviendo decepciones que te obligan a mirar dentro y hacer ajustes que ningún manual te podría enseñar. A veces, la resiliencia se entrena en el fracaso que más temías. En la traición que menos esperabas. En la pérdida que parecía insoportable. Es en esos espacios, los no planificados, los no deseados, los no evitables, donde descubres que tan profundo llega tu compromiso contigo mismo. Y una vez que cruzas ese umbral, algo cambia para siempre. No es que dejes de sentir el impacto de lo que te golpea, pero dejas de ser dominado por ello. Tu eje interno se fortalece, no porque todo afuera mejore, sino porque tú dejas de depender de ello para estar bien. Y esa es la libertad más poderosa que existe, la libertad de no necesitar que el mundo sea perfecto para estar en paz. De no necesitar garantías externas para actuar. De no suplicar amor, validación o control. Porque ya lo encontraste dentro de ti, en ese centro inquebrantable que construiste entre cenizas. Así se manifiesta la resiliencia, como soberanía total. No como control de lo externo, sino como autogobierno emocional. Como capacidad de sentirlo todo sin perderte en nada. Como templo, como dignidad, como fuerza tranquila que sabe que puede empezar desde cero cuantas veces sea necesario. Porque cuando ya no te asusta el vacío, todo lo que venga es ganancia. Capítulo 10. El aprendizaje como rebelión permanente contra la estancación. Vivimos en una era donde el acceso al conocimiento es casi ilimitado, donde literalmente puedes aprender cualquier cosa desde un dispositivo en tu mano, y aún así, gran parte de la población permanece estancada en patrones mentales obsoletos, atrapada en círculos de comportamiento que se repiten década tras década, esclavizada no por falta de información, sino por falta de transformación. Y aquí se esconde una de las verdades más incómodas del crecimiento humano: aprender no es lo mismo que saber. Saber no es lo mismo que entender. Y entender no es lo mismo que integrar. El verdadero aprendizaje, el que te transforma desde adentro hacia afuera, el que cambia la forma en que ves el mundo, actúas, te relacionas y creas, no ocurre en la acumulación de datos, sino en la fricción entre la idea y la experiencia, entre lo que creías y lo que la vida te muestra, entre lo que lees y lo que haces con eso cuando las cosas se rompen. El aprendizaje real es violento,
Porque implica matar versiones antiguas de ti. No puedes incorporar una nueva perspectiva sin dejar morir una anterior. No puedes expandirte si no estás dispuesto a cuestionar las ideas que hasta hoy definían tu identidad. Y es por eso que muchos se resisten al aprendizaje auténtico, prefiriendo la ilusión de crecer a través del consumo pasivo de contenidos. Es más cómodo leer sobre liderazgo que enfrentarte a una conversación incómoda. Es más entretenido mirar documentales sobre propósito que sentarte contigo mismo en silencio a enfrentar el vacío de no saber quién eres. Porque aprender no es un acto intelectual. Es un proceso existencial. Y como todo proceso existencial, duele. Rompe. Incomoda. Pero también libera. Ilumina. Desbloquea. Quien ha comprendido esto deja de buscar información como un fin en sí mismo. Comienza a buscar fricción, desafío, escenarios que le obliguen a pensar diferente, a actuar desde otro nivel, a mirar con más profundidad. Y ahí está la clave: el aprendizaje no es pasivo, es un deporte de contacto. Necesita enfrentarte con lo que no sabes, con lo que no entiendes, con lo que te desarma. Y si tienes el valor de quedarte ahí, sin huir, sin justificarte, sin anestesiarte con distracciones, entonces lo que emerge no es simplemente más conocimiento. Es una nueva versión de ti. Piensa en Leonardo da Vinci, obsesionado con entender los principios invisibles que daban forma a la naturaleza, a la anatomía humana, al vuelo de los pájaros, a la mecánica del tiempo. Su genio no venía solo de su talento, sino de su entrega radical a la curiosidad, de su negativa total a conformarse con explicaciones fáciles, de su hambre perpetua por desmenuzar la realidad hasta tocar sus huesos. Da Vinci no aprendía para saber más. Aprendía para ver más. Y cuando ves más, inevitablemente haces más. Porque una mente expandida no puede volver a su tamaño original. Y eso, justamente eso, es lo que convierte el aprendizaje en una rebelión permanente, porque cada vez que expandes tu entendimiento, se vuelve más difícil obedecer órdenes sin sentido, aceptar rutinas vacías, seguir caminos prestados. Una persona que aprende de verdad se vuelve ingobernable para cualquier sistema que pretenda controlar su mente a través del miedo, de la ignorancia o de la repetición. Porque ahora tiene criterio. Tiene agencia. Tiene opciones. No actúa por reflejo condicionado, sino por decisión consciente. No repite lo que escuchó. Elige lo que entendió. Y ese tipo de mente, entrenada en la incomodidad del aprendizaje constante, se convierte en una fuerza de transformación allí donde va, no porque imponga su visión, sino porque vive desde un nivel más alto de conciencia, y eso inevitablemente afecta todo lo que toca. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden educación formal con aprendizaje profundo. Creen que porque fueron a la universidad, porque acumularon diplomas, porque tienen vocabulario técnico, están creciendo. Pero el crecimiento real no depende del sistema educativo. Depende de tu voluntad de cuestionarte cada día. Depende de tu capacidad de vaciarte de certezas, de aceptar que quizás todo lo que sabes hoy ya no es suficiente para resolver los desafíos de mañana. Depende, en última instancia, de tu disposición a no ser quien fuiste, si eso te impide ser quien puedes llegar a ser. Porque el aprendizaje verdadero no te convierte solo en alguien más capaz, sino en alguien más humilde. Te enseña que cuanto más comprendes, más consciente eres de lo que aún te falta por explorar. Y desde ahí, desaparece la arrogancia, aparece la curiosidad. Desaparece la rigidez, aparece la disponibilidad. Te conviertes en un alumno perpetuo de la vida, no porque te sientas inferior, sino porque sabes que cada experiencia trae consigo información que, si sabes integrarla, puede llevarte a tu siguiente nivel. Aprender se vuelve una forma de vivir, no un acto puntual. Una postura interna, no una actividad académica. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que cada conversación, cada obstáculo, cada fracaso, cada logro, cada error, es una oportunidad disfrazada de incomodidad. Ya no te defines por lo que sabes, sino por lo que eres capaz de aprender. Ya no te obsesionas con parecer inteligente, sino con mantenerte disponible para lo que no entiendes. Ya no necesitas tener razón, necesitas tener acceso a más verdad. Y eso es lo que hace del aprendizaje una herramienta sagrada, te libera de la tiranía del ego, te conecta con tu humanidad, al mismo tiempo, con tu potencial infinito. Si quieres manipular la energía viva,
Si quieres que tus pensamientos se conviertan en materia, que tus sueños se traduzcan en estructuras tangibles, que tus visiones impacten al mundo de forma concreta, necesitas convertir el aprendizaje en un estilo de vida. No puedes permitirte la rigidez mental. No puedes darte el lujo de operar desde la arrogancia intelectual. Necesitas ser una antena receptiva, una conciencia en expansión, un sistema abierto. Porque la energía viva solo fluye a través de mentes abiertas, no a través de ideas fijas. Y cada vez que te actualizas, cada vez que aprendes, cada vez que dejas de defender lo que creías saber, creas espacio para que algo nuevo nazca a través de ti. Aprender es rebelarte contra la repetición estéril. Es desafiar la inercia. Es declarar que estás vivo y que cada día es una nueva oportunidad para pensar más profundo, actuar más sabio y crear más alineado con lo que realmente eres. El estancamiento no es el resultado de la falta de recursos. Es el síntoma de una mente que dejó de renovarse. Y tú no viniste a esta vida a estancarte. Viniste a expandirte. A aprender. A evolucionar más allá de tu propia historia. Porque lo que fuiste no determina lo que puedes ser. Pero para cambiar, debes aprender. Y para aprender, debes soltar. Soltar tus certezas. Soltar tu orgullo. Soltar tu versión anterior. Y entonces, lo que era invisible, comienza a revelarse. Capítulo 11. La identidad como infraestructura energética. Pocas palabras han sido tan mal comprendidas y, al mismo tiempo, tan determinantes como esta, identidad. Para muchos, la identidad es simplemente una etiqueta, una descripción, una suma de roles que desempeñamos en distintos espacios. Soy madre, soy empresario, soy estudiante, soy líder, soy artista, soy esto o aquello. Pero esa concepción es superficial, porque lo que realmente determina el curso de tu vida no es la etiqueta que usas en tu biografía, sino la estructura energética que sostiene la manera en que piensas, sientes, decides, hablas y te comportas. La identidad no es una descripción. Es una arquitectura invisible, un sistema operativo que actúa silenciosamente desde el fondo, filtrando lo que crees posible, lo que toleras, lo que atraes, lo que rechazas, lo que ejecutas y lo que postergas. Y lo más crítico, la identidad no es estable por naturaleza, pero sí resistente al cambio si no intervienes de forma consciente. Todo lo que haces, absolutamente todo, desde cómo respondes a un correo, hasta cómo reaccionas al rechazo, cómo te presentas ante los desafíos, cómo manejas tu dinero, cómo te relacionas con el placer o el dolor, está gobernado por la narrativa inconsciente que tienes sobre ti mismo. Y esa narrativa no se construyó en un día. Se formó lentamente, a través de tus experiencias, tus fracasos, tus traumas, tus éxitos parciales, tus conversaciones tempranas con figuras de autoridad, tus interpretaciones erróneas del mundo. Lo que hoy consideras yo soy así no es una verdad absoluta, sino una estructura que decidiste no cuestionar lo suficiente. Y mientras esa estructura esté activa, tú solo podrás crear hasta el límite que esa identidad permite. Aquí reside una de las causas más profundas por las cuales muchas personas no logran manifestar cambios duraderos en sus vidas, porque intentan actuar desde una identidad que no ha cambiado. Intentan generar resultados nuevos con una autoimagen vieja. Intentan sostener un estilo de vida superior sin haber reconfigurado el nivel interno que lo sostiene. Pero lo que no eres a nivel de identidad, no puedes sostener a nivel de realidad. Por eso es que muchas personas logran ciertos objetivos y luego sabotean su progreso. Porque llegaron allí con fuerza de voluntad, con esfuerzo, con sacrificio, pero no con una identidad alineada. Y cuando hay disonancia entre el resultado externo y la estructura interna, el sistema colapsa inevitablemente. Imagina por un momento que la identidad es el cimiento invisible de un edificio. Puedes rediseñar los pisos, puedes pintar las paredes, puedes cambiar los muebles, pero si los cimientos no se ajustan al nuevo peso, todo lo construido eventualmente se desploma. Así funciona también tu vida. Puedes cambiar tus hábitos, tu círculo, tus estrategias, tu alimentación, tus rituales matutinos. Pero si tu identidad profunda sigue anclada a una historia limitada, a un yo no soy suficiente, yo no merezco, yo no soy de los que logran eso, entonces cada acción que tomes será drenada por ese sistema subterráneo de autoimagen.
Y lo más trágico es que muchas veces ni siquiera lo notas. Porque la identidad no grita, susurra. No se impone, condiciona. No actúa como enemigo, se disfraza de ti mismo. Ahora bien, si entiendes esto, puedes empezar a operar desde un nivel completamente diferente. Puedes dejar de enfocarte exclusivamente en qué hacer y empezar a preguntarte en quién te estás convirtiendo. Puedes salir del paradigma del logro y entrar en el paradigma de la expansión identitaria. Porque cuando tú cambias quién eres, no solo lo que haces, sino desde donde lo haces, todo alrededor comienza a recalibrarse. Tus decisiones cambian sin que las fuerces. Tus límites se elevan sin conflicto. Tu lenguaje interno se vuelve más preciso. Tus emociones se alinean con tu visión. Y eso es lo que diferencia a las personas que crean de forma sostenida de aquellas que viven apagando incendios. Piensa en alguien como Muhammad Ali. Él no solo era boxeador. Él era el campeón antes de haber ganado el título. No porque fuera arrogante, sino porque su identidad ya estaba programada para sostener el peso de ese destino. Sus palabras, sus gestos, su forma de entrenar, su manera de hablar de sí mismo, todo estaba alineado con una visión inquebrantable de quién era, mucho antes de que el mundo lo confirmara. Esa es la clave, el mundo no te dará la identidad que buscas. Tú debes encarnarla primero. Tú debes programar la frecuencia y sostenerla hasta que la realidad se vea obligada a responder. Y para hacer eso, necesitas intervenir de forma activa sobre la forma en que piensas acerca de ti. No como afirmaciones vacías, no como repeticiones huecas, sino como un rediseño consciente de tu estructura interna. ¿Qué permites? ¿Qué toleras? ¿Qué justificas? ¿Qué defiendes aunque te dañe? ¿Qué historia personal usas como límite disfrazado de lógica? Todas esas preguntas te revelan los planos de tu identidad actual. Y si quieres cambiarla, no basta con imaginar. Necesitas actuar como si ya fueras ese nuevo tú. Y sostener esa actuación hasta que se vuelva natural. Porque la identidad no se cambia por inspiración. Se reescribe por repetición. Y hay algo más, tu identidad no solo te define a ti. También condiciona la energía que proyectas hacia el mundo. Y esa energía, como un campo electromagnético, informa a la energía viva cómo debe responder. Por eso, cuando te expandes a nivel de identidad, no solo creas resultados distintos, activas nuevas sincronías, atraes nuevas personas, detectas oportunidades que antes no podías ver. No porque ahora tengas suerte, sino porque has cambiado de frecuencia. Porque te convertiste en alguien que puede ver y sostener lo que antes no estaba disponible para ti. Una identidad poderosa no es rígida. Es expansiva. No es un estandarte. Es una plataforma. No es un concepto mental. Es una infraestructura energética desde la cual todo lo demás se construye. Y tú tienes la capacidad, aquí y ahora, de rediseñarla. No necesitas permiso. Solo decisión. Solo compromiso. Solo repetición. Y si lo haces, todo en tu entorno, relaciones, finanzas, salud, visión, creatividad, comenzará a moverse, no como reacción caótica, sino como respuesta inevitable a tu nueva estructura. Porque el mundo exterior siempre ha sido, y seguirá siendo, un espejo del diseño interno que tú eliges sostener. Capítulo 12. La conclusión final, la energía vive en quien eres, no en lo que pides. Al final de este recorrido, cuando has desmontado capa tras capa las ilusiones con las que te presentabas al mundo, cuando has visto con claridad que cada pensamiento que sostienes es una orden silenciosa al universo, cuando has comprendido que tus emociones no son meros impulsos pasajeros sino frecuencias energéticas capaces de moldear la materia, te enfrentas cara a cara con la verdad más brutal y a la vez más liberadora de todas: el universo no responde a lo que dices querer. El universo no responde a tus súplicas, a tus afirmaciones, a tus declaraciones vacías. El universo responde únicamente a lo que eres. Y esa frase, tan simple en apariencia, encierra el mayor código de poder que puedes descubrir en esta vida. Porque ser no es parecer. Ser no es decir. Ser no es imaginarte en una mejor versión. Ser es actuar, decidir, pensar, moverte, amar y crear desde una identidad interna que no busca validación, sino alineación.
Es operar en silencio desde un núcleo tan innegociable que incluso cuando el mundo exterior no se ha reordenado aún, tú ya vives como si lo estuviera. No porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo vibrar desde el nivel de conciencia que corresponde al futuro que dices querer. Y eso, precisamente eso, es lo que manipula la energía viva, la coherencia total entre tu frecuencia interna y la realidad que deseas manifestar. Si sigues pidiendo abundancia desde una identidad de carencia, jamás llegará. Si sigues visualizando éxito mientras te defines por tu fracaso, lo seguirás recreando. Si te rodeas de libros, rituales, herramientas y mentores pero mantienes intactas tus creencias limitantes más profundas, todo esfuerzo será inútil. Porque la energía no responde a tus intenciones teóricas. Responde a tu vibración sostenida. Responde a cómo piensas cuando nadie te observa, a cómo te hablas cuando fallas, a cómo actúas cuando nadie te aplaude, a cómo eliges incluso cuando estás solo frente a ti mismo. Esa es la medida real de tu energía. Y aquí viene el punto crítico, no puedes engañar a la energía. Puedes engañar a los demás. Puedes construir una imagen externa convincente. Puedes impresionar durante un tiempo. Pero la energía responde al original, no a la copia. Al núcleo, no al decorado. A la sustancia, no a la superficie. Por eso, cuando una persona logra manifestar cambios reales y duraderos en su vida, no es porque encontró el secreto, sino porque se reconstruyó por dentro hasta volverse el tipo de ser humano que sostiene de forma natural aquello que antes parecía imposible. Y ese es el trabajo que no muchos están dispuestos a hacer, porque es invisible, no es inmediato, y no viene acompañado de aplausos. Pero es el único que produce libertad verdadera. La transformación no se mide por cuán diferente te ves por fuera. Se mide por la calma que habita dentro de ti en medio del caos. Por la dirección que mantienes incluso cuando no tienes resultados. Por la decisión de seguir alineado cuando sería más fácil volver a lo cómodo. Por la capacidad de sostener tu visión en el tiempo hasta que se convierta en inevitabilidad. Porque cuando ya no actúas desde lo que deseas alcanzar, sino desde quien ya eres, la vida no tiene más opción que corresponder. No como un milagro, sino como una ley. Y ese nivel de ser requiere responsabilidad radical. Porque ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes esconderte detrás de tu historia. Ya no puedes justificar tus límites emocionales con argumentos lógicos. Ya no puedes seguir sosteniendo relaciones, entornos o hábitos que no estén alineados con quien dices querer ser. Porque cada vez que lo haces, cada vez que eliges la incoherencia, estás saboteando tu campo energético. Estás diciendo con tus actos lo contrario de lo que afirmas con tu voz. Y la energía escucha tus actos, no tus palabras. Por eso, cuando finalmente entiendes esto, la vida deja de ser una lotería y se convierte en una ingeniería. Ya no ruegas. Diseñas. Ya no esperas. Ejecutas. Ya no sueñas. Encarnas. Y esa es la diferencia entre el que vive atrapado en sus deseos y el que ya camina como si esos deseos fueran parte de su naturaleza. El primero se consume esperando señales, el segundo se convierte en la señal. Porque el verdadero poder no es obtener lo que quieres, es convertirte en alguien que ya no necesita nada para estar completo, y desde esa completitud simplemente eliges crear. Y crear es tu naturaleza. No estás aquí para sobrevivir. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. No estás aquí para complacer al sistema. Estás aquí para manifestar conciencia en forma, para convertir lo invisible en tangible, para ser un portal a través del cual la inteligencia de la vida se expresa con singularidad. Pero eso solo es posible si dejas de operar como si fueras un producto del mundo y comienzas a actuar como su co-creador. Y eso solo se activa cuando la identidad, la mente, la emoción, el cuerpo y la acción están en una sola frecuencia. No perfecta, pero sí congruente. No infalible, pero sí alineada. Y si te atreves a vivir desde ahí, si decides sostener tu ser más alto en medio del ruido, si eliges actuar como energía viva en un mundo que aún opera desde el miedo, entonces verás cómo la realidad se ajusta, se abre, se inclina. No por azar. No por magia. Sino porque ya eres tú quien la está escribiendo.